Muy buenas noches, estamos de regreso para actualizar la información en materia económica en France 24 y lo haremos por supuesto junto a nuestro compañero Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de las causas de la crisis de profesionales en Reino Unido. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que pasa es que ahí hace falta desde carniceros para los productos navideños hasta conductores de cisternas para rellenar las gasolineras del país con combustible. Las industrias lo adjudican al Brexit y el gobierno a un efecto de la pandemia. Se estima que hay 1 millón de vacantes en el mercado laboral de Reino Unido debido a que muchos trabajadores de la cadena de suministro de alimentos se quedaron sin permisos para trabajar en Reino Unido por las nuevas reglas del Brexit. El gobierno propuso que esos puestos sean sustituidos por locales, pero es algo que no está sucediendo. Por ejemplo, hacen falta unos 100.000 camioneros y otros 15.000 carniceros, entre otras industrias que ya reportan falta de mano de obra. Conversamos al respecto con José Martínez Raya, él es politólogo y experto en relaciones internacionales, sobre las causas principales de esta problemática. Escuchemos qué dijo. El Brexit supone una restricción al libre mercado y una restricción al libre movimiento de trabajadores. Entonces, antiguamente, cuando el Reino Unido formaba parte del mercado único de la Unión Europea, cuando había un cambio en la demanda, era tan sencillo como ir a contratar conductores o trabajadores especializados de cualquier país de la Unión Europea. Era un proceso flexible y rápido que te permitía absorber esos cambios en la oferta y la demanda. El problema que nos encontramos con el Brexit es que ya esa flexibilidad desaparece, esa libertad de movimientos desaparece y también es cierto que el Reino Unido se ha convertido en un país menos atractivo que antes. Antes muchísima gente, sobre todo de Europa del Este, de Polonia, República Checa y estos países, emigraban al Reino Unido y también incluso de España en busca de unas buenas condiciones de trabajo, de un país abierto, multicultural, y ahora nos hemos encontrado desde hace 5 años que se votó el referéndum del Brexit, un aumento en la xenofobia y también una dificultad de establecerse en el país, que lo que ha hecho es que el Reino Unido sea mucho menos atractivo para los profesionales. Jorge, hablemos ahora de otra de las aristas de este conflicto que tiene que ver con que el primer ministro británico, hablamos por supuesto de Boris Johnson, dijo que Reino Unido se está encaminando a un nuevo modelo económico. Bueno, de hecho, su argumento son los bajos salarios y la mala productividad del modelo anterior, que según él se debe a la inmigración. Johnson en parte tiene razón al señalar la baja productividad, pero esa no necesariamente es una consecuencia de la inmigración. Este dato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE sobre el Producto Interno Bruto por hora trabajada en 2019 refleja cómo otras economías como Francia o Alemania con alto índice de inmigración muestran mejor productividad, según un análisis de Bloomberg. Otro argumento de Johnson, que analiza Bloomberg, es respecto a la inversión extranjera directa. Según el primer ministro, las nuevas medidas harán más atractiva la inversión en su país, pero antes del Brexit, en 2016, la inversión empresarial en general crecía a un ritmo de 5% anual. Ahora se muestra a la baja, como podemos ver. Lo cierto es que la crisis comienza a golpear a las familias ahí. Un 17% de los británicos dice no haber podido comprar por falta de existencia de algunos productos básicos de alimentación. Esto en las 2 últimas semanas, según un dato de la Oficina Nacional de Estadísticas. Le preguntamos a nuestro invitado qué puede hacer el gobierno de Boris Johnson para responder a esta crisis. Pues bueno, todos sabemos que Johnson y los Brexiters, como los populistas, culpaban a Bruselas de todos los males y decían que al recuperar el control se iba a funcionar todo, se iba a recuperar todo. Lo que se necesita es flexibilizar, no ser tan estrictos, no aplicar este programa de visados por puntos a la hora de permitir la libre movilidad de trabajadores. Al final, estamos en un mundo global. Como he dicho antes, el Reino Unido tiene que importar gran parte de los productos que necesita y también necesita trabajadores. Entonces, yo creo que la solución es bajarse del carro de este hard Brexit y reconocer que es imposible sustituir todos los trabajadores que necesita el Reino Unido por trabajadores nacionales. Jorge, ¿qué nos podés decir sobre el estado de situación de la economía del Reino Unido? ¿Cómo está? Bueno, un estudio del Banco de Inglaterra afirma que el Reino Unido es más vulnerable a los shocks financieros que la mayoría de las naciones. Reino Unido tiene más activos y pasivos extranjeros que cualquier economía importante y es dependiente del comercio para el 60% de su Producto Interno Bruto. Es una situación bastante al límite, ¿no? Al límite, preocupante. Veremos cómo avanza. Jorge, muchísimas gracias por esta nueva crónica económica. A nuestra audiencia le invitamos, como siempre, a continuar informándose en France 24 y en france24.com. Sigan con nosotros como siempre.